Hola, soy Alba Planas y tengo 3 tatuajes. Desde pequeñita siempre me llamaron la atención los tatuajes y a mí también me gusta mucho dibujar, entonces siempre quise hacerme un tatuaje. Y el primer tatuaje que me hice fue este que tengo aquí. Me lo hice en mi viaje de fin de curso de segundo de bachillerato en Mallorca, pero bueno, ya lo tenía pensado de antes. Es la boa que se ha comido al elefante del Principito y un poco lo que significa es, bueno, la famosa frase del Principito de no se sabe ver bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Los niños tienen como una inocencia que saben ver más allá de ciertas cosas y los adultos como que vamos perdiéndolo con el tiempo. Bueno, vamos, que yo no soy adulta, pero... El hecho de ser actriz y estudiar interpretación también es algo que va muy ligado a esa verdad que tienen los niños. Mi segundo tatuaje me lo hice con una amiga, está aquí, y son un sol y una luna unidos y alrededor hay 3 estrellas. Las 3 estrellas por un lado representan a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que siempre me han apoyado y por eso están un poco como orbitando alrededor de la luna y el sol, que me representa a mí. El dualismo que un poco quiero contar con mi tatuaje es que por las noches, siempre desde pequeña, me he sentido como más sensible ante todo y luego por el día esos miedos, no sé si desaparecían, pero lo veía como todo mucho más claro. No me haría un tatuaje solo por estética, entonces también me gusta por el significado que posee en cada tatuaje que llevo. No me arrepiento de haberme hecho ninguno, ni creo que me arrepienta nunca, porque al final tienen un significado muy importante para mí. Querer quitármelo también sería como querer olvidar esa parte de mi vida o la razón por la que me lo hice. El último tatuaje que me hice es una R que tengo en el tobillo y me la hice con mi grupo de amigas. El tatuaje me recuerda a ellas y a todo lo que he crecido en el instituto con ellas, todo, o sea, una etapa de mi vida que ha sido muy importante y que en gran medida forman la persona que soy ahora. Otro de los significados que tiene es por mi pueblo, que es Ruidera, las lagunas de Ruidera, y luego porque es el primer personaje, Rebeca, que tuve así profesional. Me gustaría hacerme más tatuajes, tengo como varios en mente, pero no sé ni cuándo ni dónde, pero sí tengo un par de tatuajes en mente. De aquí a 10 años me veo continuando con mi carrera como actriz, habiendo trabajado mucho en teatro, porque me encanta el teatro. Por ejemplo, Eva lo trabajé creando toda su vida, todo aquello que no te dan en un guión, llenándola de gustos, pensamientos, crear una persona que no existe y que esté lo más llena de información posible, porque luego eso es una herramienta muy útil a la hora de trabajar y enfrentarte ya al guión. Mi trabajo creo que me acompaña durante mucho tiempo en mi vida, es decir, no estoy pensando en ello y luego al salir se me olvida por completo y ya me dedico a otra cosa. Si tienes un mismo objetivo y entiendes al lugar a donde quieres llegar con el personaje y con el trabajo, creo que es muy fácil.
En esta tercera temporada de Scam vamos a hablar de temas que hasta ahora no habíamos hablado tan en profundidad. Vamos a contar historias de personajes que hasta ahora habían estado en segundo plano o más en la sombra. Sobre Eva no puedo decir gran cosa, pero nos lo vamos a pasar muy bien.